que sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, muchachos, vamos a dar inicio entonces a la ponencia. El tema que vamos a establecer el día de hoy va a ser le quise colocar así como introducción a la regulación del metabolismo, o sea, el tema de integración metabólica y un acercamiento a lo que sería la diabetes mellitus, porque dentro de la integración metabólica vamos a observar que la diabetes mellitus es una enfermedad que no solo es, vamos a decirlo, una deficiencia hormonal y un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, sino que es una enfermedad mucho más compleja que afecta prácticamente a todo lo que sería el metabolismo de los combustibles. Y hay unos cambios bastante interesantes que estaremos hablando al respecto, ¿sí? Para empezar al principio, lo que sería la integración como tal del metabolismo, tenemos que recordar que hay diferentes tipos de regulaciones o de niveles. Dentro de lo que es el metabolismo de un ser humano, que es bastante complejo para serles honesto, existen diferentes tipos de regulaciones que se aprenden durante todo lo que sería la pasantía de bioquímica y todo lo que representa cada paso. Este tipo de regulación para las diferentes rutas metabólicas viene dado por actividades enzimáticas, modificaciones alostéricas, modificaciones covalentes, regulaciones por hormonas y muchos tipos de niveles de regulación, que ya es un tema que si nos ponemos a detallarlo específicamente sería muy extenso. Sin embargo, prácticamente todo lo que compone la esencialidad del metabolismo viene dado por estos distintos niveles de regulación que van a permitir, dependiendo de la situación en la que yo me encuentre, que se active una u otra vía metabólica, es decir, dependiendo de mis necesidades, ya sea alimenticia, ya sea una situación de estrés, una situación de miedo, una situación donde se necesite un acceso de energía para un tejido en específico o se necesite contrarrestar un proceso por el cual esté pasando nuestro organismo, se activan o se inactivan distintos tipos de vías metabólicas. Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que tener en consideración cuando se habla de este tema. Entonces, lo primero que debemos recordar es que la coordinación del metabolismo y de toda esa integración viene dado por lo que conocemos como el sistema neuroendocrino. Este sistema neuroendocrino, en pocas palabras o en resumidas palabras, es una interconexión que vamos a tener entre nuestro eje hipotálamo y hipofisario con una serie de segregación de hormonas, neurotransmisores que van a permitir, o sea, una serie de señales que van a permitir que más adelante puedan segregar ciertas hormonas que van a viajar probablemente a través del torrente sanguíneo para llegar a su tejido o órgano diana. Es decir, existe un estímulo, vamos a decir, a nivel central, y ese estímulo a nivel central finalmente lo que va a hacer es una serie de cascadas o de reacciones en cadena que van a permitir que un sustrato específico, en este caso una hormona, pueda viajar desde donde se secreta o donde se produce, se sintetiza, hasta un tejido específico donde va a ocasionar un efecto y donde va a permitir que el organismo pueda producir o pueda accionar ante una situación específica. Eso a términos muy generales. Entonces, para hablar de ese tipo de regulaciones, les había mencionado que uno de los niveles de regulación del metabolismo incluía lo que eran las hormonas. Entonces, cuando hablamos de niveles de regulación hormonales, tenemos que conocer primero qué son las hormonas. Estas hormonas son simplemente productos que se sintetizan o que vienen precursores de distintos tipos de macromoléculas elementales. Es decir, pueden tener un origen, hay algunas que son peptídicas, que su nombre como lo indica, es que son una cadena de residuos de aminoácidos, es decir, están formadas elementalmente por aminoácidos, y luego estos residuos de aminoácidos cuando se unen forman específicamente un péptido o cadenas polipeptídicas que van a unirse entre sí y que van a dar una determinada función para esa hormona. Eso lo vemos dentro de lo que serían las proteínas. Sin embargo, también dentro de los otros elementos, como son el colesterol, los lípidos, también tenemos otro tipo de hormonas. Tenemos las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas y las hormonas dependientes, vamos a decirlo así, de las vitaminas también procedentes de los lípidos. Vitamina D,
entre otros. Con eso podemos observar que dentro de las macromoléculas de nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de hormonas. Y dentro de estos diferentes tipos de hormonas van a variar su composición y también van a variar su acción. Es decir, hay unas de acción corta, hay unas de acción mucho más prolongada. Ahí también tenemos que recordar lo que serían los conceptos de lo que son células exocrinas, endocrinas, paracrinas y autocrinas. Si recordamos, una célula autocrina es aquella que sintetiza un producto o un sustrato que va a actuar o va a tener un efecto sobre sí misma, sobre esa misma célula que produjo ese producto, valga la redundancia. También tenemos células paracrinas, en las cuales sus productos de síntesis van a hacer o van a tener efectos sobre lo que son las células vecinas. Mami, dile a mi tía que Luego tenemos las hormonas o las células que sintetizan productos endocrinos, son aquellos que van a viajar a través del torrente sanguíneo, ya que probablemente su órgano diana o su tejido específico al cual se van a unir para producir un cambio se encuentra lejano y por eso necesitan del sistema circulatorio para poder llegar hasta su destino final. Habiendo aclarado esto, es necesario que destaquemos que el especial énfasis que vamos a hacer el día de hoy van a ser en las hormonas peptídicas, principalmente la insulina y el glucagón. Y también vamos a hacer una especial mención en lo que sería la adrenalina. Fueron $6 las hamburguesas. Un aminoácido llamado tirosina. 1.5 el perro de Nati. Y esta adrenalina y 1.5 el delivery. Una función muy importante a nivel de lo que sería Mamá, porque estoy en una ponencia. Entonces, estas hormonas tienen como característica tanto la insulina, el glucagón, como la adrenalina, que son hormonas extracelulares, es decir, su receptor se y le pasé el monte en Bolívar. La plasmática de las células donde ellos van a ejercer un efecto, y estas hormonas actúan bajo la vía de los segundos mensajeros. Así que de repente, para quienes no manejan todavía el tema o no lo han visto, suena un poco complejo, por eso trato de decirlo en las palabras más sencillas que pueda encontrar, y son, como les digo, hormonas que actúan a nivel extracelular. ¿Por qué? Porque su receptor está en la membrana plasmática de algunas células, en el exterior de la célula. Una vez que estas hormonas o dichas hormonas se unen como tal a su receptor, producen un cambio conformacional o un cambio dentro del proceso que va a ocurrir en ese receptor, y se activan ciertos tipos de cascadas enzimáticas en algunos casos y de procesos bioquímicos que van a permitir que se segreguen ciertos productos. Uno de los productos principales y uno de los productos más importantes es el del AMP cíclico. Ese AMP cíclico es uno de los segundos mensajeros más importantes que tenemos dentro de nuestro organismo, así como el inositol trífosfato o IP3 o el AMPC, que es el que estaba mencionando anteriormente. Estos precursores de esa cascada de segundos mensajeros siempre van a tener una función determinada final, y es activar un tipo o otro tipo específico de enzima. Y finalmente van a producir los cambios en nuestra célula que nosotros deseamos. Esto lo vamos a entender un poco mejor cuando demos los ejemplos, cuando estemos hablando acerca de lo que sería la insulina, el glucagón y la adrenalina. ¿Ok? Esas son las que nos vamos a centrar el día de hoy, pero vuelvo y repito, hay otro tipo de hormonas, como las hormonas esteroideas. La gran diferencia entre hormonas esteroideas y las hormonas peptídicas o extracelulares es que las hormonas esteroideas, como su nombre lo indica, son derivados del colesterol, y al ser derivados del colesterol pueden atravesar la membrana lipídica y por ende pueden, o su diana, su receptor se encuentra dentro de la célula, es decir, son hormonas intracelulares e incluso, dependiendo de los casos, pueden ser intranucleares si hablamos específicamente de las hormonas tiroideas. Entonces, dentro del núcleo de la célula es que van a ejercer ellos sus cambios. Y normalmente este tipo de hormonas actúan no por una vía de segundos mensajeros, sino que ellos son hormonas mucho más lentas. ¿En qué sentido? En que no van a producir una cascada de reacciones que me determinen un cambio, sino van a producir un cambio directo de repente en la expresión génica, es decir, en procesos como la transcripción del ARN o del ADN de la célula, y la célula poco a poco va a comenzar a producir o a sintetizar nuevos productos dependiendo del estímulo que haya sido. Espero que vamos bien hasta ahora. No sé si voy hablando muy rápido o vamos entendiendo, pero esto es básicamente
simplemente una breve introducción que les estoy dando a lo del metabolismo para poder llegar más hacia lo que sería el tema central, que son las hormonas insulina, glucagón, adrenalina, y posteriormente hablar un poquito acerca de lo que sería la diabetes mellitus, que es un caso muy bueno y muy particular para explicar cómo se correlacionan las diferentes vías metabólicas dentro de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, para este aspecto, quisiera empezar a utilizar un poquito la pizarra. Voy a poner el teléfono por acá para tratar de colocar aquí en la pizarra algunas cosas. Glucagón. No sé si muchachos están viendo bien la pizarra, si todavía está el link activo, porque eso creo que expira en unos tiempos. Coméntenme sobre eso. Sí, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias por eso. Ok, perdonen la demora, pero básicamente lo que quería es esquematizarles en la pizarra la importancia de las dos hormonas principales que vamos a ver, que son el glucagón y la insulina. Ambas son hormonas muy importantes. No sé, ok, me comentan que no se ve. Voy a tratar de volver a compartir el enlace. Coméntenme a ver ahora si pueden observar la pizarra. María Laura, si puedes ayudarnos ahí en esa parte, disculpa. A ver si están observando bien la pizarra. Yo me encuentro observando bien la pizarra, sin embargo, déjame ver si yo puedo presentarla y de esa manera la podemos ver. Ok, buenísimo. Vamos a ver esto, a ver si la puedo compartir y si se ve. Vamos a probar acá. La vamos a compartir. A ver, ¿se ve la pantalla? Estamos intentando. Ok, vamos a ver a presentar. Vamos a ver si se ve. ¿Aló?
¿Y se ve ahora sí, muchachos? Voy, mi vida, ya va, dame un segundito. No sé. Estoy agregando más cosas a la pantalla, por eso no sé si se observa o no. La pizarra. ¿Dónde que se presenta? No me presenta. Mamá. Vamos a volver a compartir. Estoy intentando que Google Meet me deje volver a compartirla para ver si la puede ver más fácilmente. Perfecto. Papi, una que está al frente del autolavado. No puedo. Ya va, papá. Papi, no puedo hablar. O sea, Hey, ¿no puedo Luisa, hablar? danos un momento y ya vamos a intentar compartirla. No. Ahí le envié otra vez, a ver si ahora sí. Me comentan y me avisen para continuar, a ver si ahora sí se está viendo la pantalla. Sí, ahorita sí se está Son viendo las la dificultades pantalla. que a veces. Sí, pero vamos a ver. Ahora sí. Acá en WhatsApp. No, mami, que estoy tratando de hacer, estoy llorando. Creo que hay problemas con la conexión también, un poco. Sí. Nuevamente la estoy compartiendo la pizarra, pero vamos a ver. Puedo darle también a la presentación para compartir la pantalla y ver si se ve mejor. Sí. Disculpen los problemas técnicos. En teoría debería verse mi pantalla. Bueno, todavía no se ve, vamos a esperar que cargue. Ahora sí se ve, excelente. Lo que estoy tratando de buscar es dónde quedó la pizarra. Aquí está. Perfecto, qué bueno, listo. Creo que ahora sí se ve. Dale, me disculpan, ahora sí, mejor. Me disculpan que no, como les dije, no soy muy tecnológico todavía con esto, no me acostumbro a las clases de esta manera, pero bueno, tratamos de hacer lo posible. Bueno, después de la introducción que les mencioné sobre los distintos niveles de regulación del metabolismo y de hablar acerca de lo que serían específicamente las hormonas extracelulares o la regulación hormonal, y en este caso haciendo un énfasis especial en lo que sería la insulina y glucagón, también como importante mención, la adrenalina, tenemos unos aspectos que siempre me gustan resaltar y que queden claros para los estudiantes, porque bueno, sí lo aprendí yo y aprovecho a darle las gracias eternas a
mi mentora en la cátedra de bioquímica, la profesora Mariana Aragón, actualmente ejerciendo en Chile. Espero esté muy bien. Y bueno, de verdad que ella fue la que me introdujo en este mundo y me pareció muy interesante y aprendí como gracias a ella a verle el lado bonito e interesante de bioquímica, incluso hacia la parte médica. Bueno, como les mencionaba, dentro de lo que serían las hormonas extracelulares que estamos comentando, que son hormonas peptídicas, como lo es el glucagón y la insulina, tenemos que comprender grandes partes importantes. Hay dos tipos de rutas metabólicas, vamos a decirlo así, generales. Las rutas anabólicas, que son todos los procesos de síntesis, es decir, todos los procesos de almacenamiento, donde yo origino desde un elemento muy básico hasta un elemento mucho más complejo, es decir, la utilización de los ácidos grasos para almacenar triglicéridos, la utilización de aminoácidos para producir proteínas, la utilización de glucosa para obtener posteriormente glucógeno, todos esos procesos en los que de biosíntesis o de generación o de formación son procesos que se llaman anabólicos o que son anabólicos producto que van por esa misma vía de síntesis, a diferencia de lo que sería el catabolismo o las rutas de degradación. Esas rutas son todo lo contrario al anabolismo o todo lo contrario a lo que serían las rutas de síntesis, sino que son, como su nombre lo indica, rutas de degradación. Y estas rutas de degradación o catabólicas son aquellas que están destinadas desde una macromolécula más compleja hasta una macromolécula más simple o hasta un elemento mucho más simple para la obtención de esta manera, de este proceso de energía. Cabe destacar que el catabolismo o las rutas catabólicas son aquellas que al pasar desde una macromolécula compleja a un elemento mucho más simple generan energía y son los procesos que van a permitirle al organismo obtener energía para realizar todos los procesos celulares. A diferencia del anabolismo, que el anabolismo es un proceso que consume energía. Entonces este proceso de síntesis, de pasar de elementos simples a elementos mucho más complejos, necesita un gran requerimiento de energía que siempre viene compensado por esas rutas catabólicas. Entonces, vamos a decirlo así, el metabolismo, tanto las rutas anabólicas como catabólicas, siempre están en un constante equilibrio y que un poco más adelante, cuando expliquemos un poco mejor, se entenderá un poco más esto y nos daremos cuenta de que lo importante o lo necesario que es el equilibrio y qué pasa cuando no se mantiene ese equilibrio. Entonces, como bien les señalo ahí en la pantalla, el glucagón es una hormona reinante o la hormona principal que se encarga de activar todas las rutas catabólicas con una excepción, por eso la coloco en paréntesis. La única ruta no catabólica que estimula el glucagón es la gluconeogénesis. A diferencia de la insulina es una hormona que hace todo lo contrario a lo que hace el glucagón. La insulina es una hormona reinante del anabolismo, una hormona de síntesis que se utiliza para todos los procesos de síntesis, con la excepción de un solo proceso catabólico, como lo es la glucólisis. Entonces, si se fijan, ambas hormonas están determinadas para una ruta general metabólica específica. El glucagón para todas las rutas de degradación o de obtención de energía o el catabolismo, y la insulina para todas las rutas de anabolismo, de síntesis y de producción, de ir desde lo más sencillo a lo más complejo. El glucagón todo lo contrario, de lo más complejo, degradarlo hasta lo más simple para obtener energía. Como bien pueden observar, y lo coloqué en paréntesis, es muy importante esa excepción que tiene el glucagón con la gluconeogénesis y la insulina con la glucólisis. Y cuando hablemos del proceso de la diabetes mellitus, vamos a entender mucho mejor cuál es la importancia de este aspecto. Como método importante, mecanismo de acción, forma en la que actúan estas enzimas, a mí me gusta que lo vean de la forma más sencilla posible. Entonces, fíjense, tenemos ahí arriba, dice que el glucagón estimula a una serie de enzimas que se llaman quinasas, lo pueden encontrar también con K, no hay ningún problema. Estas enzimas quinasas, ¿qué van a hacer o qué se van a encargar? Ellas, su función es fosforilar. ¿Qué significa eso? Van a agregar un grupo fosfato a la enzima por la que actúan. Es decir, vamos a suponer que ustedes tienen un circulito y a ese circulito en la parte externa le agregan una P.
esa P es un grupo fosfato y eso es lo que hace a grosso modo el glucagón cuando se une a su receptor a través de la cascada que les mencionaba de los segundos mensajeros, activación de AMP cíclico, activación de proteína quinasa. Finalmente esas enzimas lo que hacen es agregarle un grupo fosfato a ciertas enzimas. Entonces el glucagón fosforila esas enzimas y eso permite que se activen todas esas enzimas que me van a actuar en las rutas de degradación o en las rutas catabólicas, con la excepción de la gluconeogénesis que también se va a actuar si es necesario. Ya vamos a ver en qué caso es necesario. A diferencia de la insulina dentro de su mecanismo de acción o dentro de lo que ella realmente realice, cuando ella se une a su receptor, ella va a estimular otro tipo de enzimas totalmente diferentes. ¿Cuáles son esas enzimas? Las enzimas fosfatasas. ¿Qué hacen estas enzimas o cuál es la función de estas enzimas? Estas enzimas hacen lo contrario a lo que hace el glucagón. Estas lo que hacen es desfosforilar, es decir, ese grupo fosfato que estaba añadido a ese espolito, por seguir con el ejemplo, por el glucagón, se le elimina esa P, ese grupo fosfato extra, se la elimina con las enzimas que estimulan la insulina. Y al desfosforilarlas o quitarle ese grupo fosfato, inhibo todas las enzimas que activaron el glucagón y a la vez activo todas las enzimas de los procesos anabólicos. Entonces, es un equilibrio muy importante en el cual, dependiendo de cuál hormona, porque siempre hay secreción de glucagón y de insulina, solo que dependiendo en qué estado se encuentre en mi organismo, de si he comido o no, y de si estoy próximo a comer o no, se activan ciertas hormonas o, vamos a decirlo, hay mayor secreción de una o de otra hormona. Entonces, si yo tengo mayor secreción de glucagón, se estimulan esas enzimas quinasas que agregan grupos fosfatos y activan todas esas enzimas e incluso fosforilan todas las enzimas del anabolismo y las inhiben para que solo se active esa ruta metabólica catabólica. A diferencia de la insulina, como bien les mencionaba, que hace todo lo contrario. Le quitan ese grupo fosfato, inhiben o inactivan a las enzimas de las rutas catabólicas y activan de esa manera, al desfosforilar, enzimas de las rutas de síntesis o las rutas anabólicas. Hasta ahora vamos bien, vamos claro con eso. Es muy importante entender eso porque eso nos permite, inclusive añadiendo su excepción, entender cómo va a ser el proceso cuando una persona come a cuando una persona no ha comido e inician los procesos de ayuno, posteriormente ayuno prolongado, y que pueden caer en estados de inanición cuando ya una persona tiene más de 24 horas o más, incluso sin haber comido. Es muy importante resaltar que estas enzimas, estas hormonas, tanto la insulina como el glucagón, son sintetizadas por células en el páncreas. El glucagón es sintetizado por las células alfa, mientras que la insulina es sintetizada por las células beta. Eso siempre es una característica muy importante. Entonces, el páncreas tiene distintos tipos de células en la que cada uno se encarga de producir específicamente una de esas hormonas. Y fíjense que siendo hormonas que están producidas por el mismo lugar, por células diferentes, tienen acciones que son totalmente antagónicas o antagonistas. Una hace una cosa y otra hace todo lo contrario. Entonces, viendo este aspecto y señalando todas estas particularidades, ya podemos comenzar a hablar de los ejemplos a los que yo quería llegar para entender mucho más de cómo sería el proceso en el metabolismo. Entonces, si estas son nuestras hormonas reguladoras importantes, es importante también mencionar que la adrenalina tiene acciones similares al glucagón, es decir, va a activar rutas catabólicas, y la excepción también de la gluconeogénesis, a diferencia de la insulina. Entonces vamos a colocar a la adrenalina aquí arriba como la acción similar al glucagón. Vamos a hacer la mención especial de la adrenalina de por qué. Entonces, viéndolo de esta manera, muchachos, cuando una persona come, una persona ingiere alimentos, dentro de su dieta se ve que debería estar los tres elementos básicos, que serían proteínas, carbohidratos y lípidos. Cuando una persona come, vamos a decirlo, ahí pasa a través del intestino, todo el tracto digestivo,
Cuando llegan al intestino hay un gran número de macronutrientes y de todos estos lípidos, carbohidratos y proteínas, los cuales van a ser degradados por ciertas enzimas y van a ser captados en primer lugar por el hígado. El hígado, muchachos, es el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo a nivel metabólico. Es el órgano rey que puede salvarnos a todos en un momento de peligro, en un momento de estrés o cuando no hemos podido comer y necesitamos sobrevivir. Entonces el hígado es, vamos a decirlo, un órgano bastante benevolente, si se quiere. Él va a captar todos estos nutrientes. Esa señal o ese estímulo que llega a la sangre de que yo comí y de que hay exceso de lípidos, carbohidratos y proteínas es captado por las células beta. Y las células beta van a producir o van a liberar insulina, y una vez que liberan la insulina como tal, es que se activan, como bien dijimos, todas las rutas anabólicas, es decir, todas las rutas de síntesis. ¿Por qué? Porque es lógico, acabo de comer, todo lo que comí, necesito que aprovechar lo que acabo de comer y lo que no lo necesito en este momento, necesito almacenarlo en forma de energía y en esta forma de energía para utilizarlo cuando de repente el cuerpo diga, bueno, me quedé sin alimento, entonces ahora tengo que utilizar nuestro almacén de energía. Esa es la razón por la que se activa la insulina cuando una persona ingiere alimento. Se activan, como les dije, todas las rutas anabólicas. ¿Cuáles son las rutas anabólicas? La lipogénesis, la glucogénesis, la glucogenogénesis, todas esas rutas en las que se van a sintetizar proteínas, en las que se van a almacenar triacilgliceroles, en las que se van a almacenar glucógeno dado por el mismo hígado. Entonces, este hígado simplemente va a regular todos esos niveles extras o esos excesos de alimentos y los va a tratar de procesar para, en este caso, si obtuve aminoácidos, sintetizo más proteínas que pueden servir dentro del hígado para diferentes funciones o para diferentes tejidos. Si es el caso de los ácidos grasos, puedo almacenar cierta parte para posteriormente exportarlos al tejido adiposo, que va a ser quien se va a encargar anteriormente de almacenarlo como tal. Entonces, vamos a decir, si él es un distribuidor, él procesa esos ácidos grasos que recibe el cuerpo y luego se encarga de empaquetarlos a través de las lipoproteínas y de llevarlos a los tejidos extrahepáticos, algo que conocemos también como el transporte reverso del colesterol y muchas otras vías metabólicas específicas, en las cuales se va a utilizar posteriormente esos lípidos para el almacenamiento. Recuerden que la glucosa es una vía de obtención rápida de energía para el cuerpo y para algunos tejidos. Sin embargo, una vía de obtención lenta y segura y la mejor forma de almacenar energía siempre va a ser en forma de líquido. Por eso es que una persona que se dice que tenga 15 a 25 kilogramos de grasa corporal pudiera sobrevivir incluso hasta 3 meses, porque es una forma de almacenamiento de energía que permite mantener por menos 1800 kilocalorías diarias por ese tiempo. Entonces, esa es la razón por la que los lípidos son la forma de energía de almacenamiento por excelencia. La glucosa es una vía de obtención de energía muy rápida, pero que viene acompañada de agua, a diferencia de los lípidos que son hidrofóbicos, es decir, no interaccionan con el agua. Entonces, esta glucosa, como viene acompañada del agua, la capacidad de almacenamiento que tenemos a nivel hepático, a nivel del hígado, de glucógeno es muy baja. O sea, solamente tenemos reservas para unas horas, pero no tenemos reservas para más allá de 24 horas, realmente, de glucógeno como tal. Entonces, eso es lo que explicaría por qué la insulina y el anabolismo es lo que se activa cuando yo he comido. ¿Qué pasa con la excepción, con la glucólisis? La insulina también es una hormona muy importante y el hígado, conjunto a la insulina y el glucagón, es el encargado de la homeostasis de la glucosa o de los niveles de glucosa en sangre. La glucosa dentro de los elementos es uno de los más importantes o uno de los más esenciales. ¿Por qué? Porque tenemos que el cerebro, básicamente su dieta es a base de glucosa y gracias a la glucosa y a la oxidación de la glucosa, a la glucólisis a nivel de las neuronas, es que se producen los potenciales de membrana que permiten
todas esas señales o impulsos nerviosos que nos mantienen vivos y que permiten toda la coordinación que organiza nuestro cerebro. Entonces, siempre es vital darle glucosa a nuestro cerebro. Entonces, como es un elemento muy especial y muy esencial, yo siempre debo regular los niveles de glucosa en sangre para yo asegurarle al cerebro que siempre va a tener glucosa disponible para poder hacer su intercambio iónico, los potenciales de membrana y por ende mantener los impulsos nerviosos siempre activos. Entonces, esta es la razón por la que hay una especial regulación sobre los niveles de glucosa en sangre y de eso se encarga el hígado a través de insulina y a través del glucagón, que son las hormonas que me permiten regular. Entonces, fíjense, yo comí, activé todos los procesos de síntesis y se supone que cuando yo comí tengo en sangre niveles elevados de grasas o de lípidos, de proteínas y en este caso de glucosa. A mí me interesa que los niveles de glucosa se normalicen hasta un valor. Recordemos que ese valor actualmente aceptado es entre 70 a 110 miligramos sobre decilitro en una glicemia normal. Esos valores de glicemia siempre deben mantenerse en ese rango para que nuestro cerebro pueda funcionar correctamente. Cuando tengo exceso de glucosa, se van produciendo unos ciertos tipos de trastornos, que ya hablaremos de ciertos casos, pero ciertas consecuencias, a diferencia también de cuando tengo niveles bajos de glucosa por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, en los cuales yo observo que también hay cambios en el organismo contraproducentes. Entonces, por eso es muy importante esa regulación de los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué entonces volvemos al tema de la insulina y la glucólisis? Comí, tengo exceso en este caso de carbohidratos, de glucosa. Fíjense que se activan todas las rutas de almacenamiento, pero yo necesito bajar los niveles de glucosa en sangre, entonces yo activo la glucólisis. La glucólisis es la vía por la cual yo voy a degradar la glucosa y voy a llevarlo hasta piruvato y posteriormente hasta acetilcoenzimada para que entre el ciclo de Krebs y pueda obtener yo energía. Pero de esta manera, a través de la insulina y la activación de la glucólisis, es que el hígado permite regular los niveles de glucosa en sangre y disminuir. Por eso es que hay esa excepción, que aparte de yo sintetizar y si tengo exceso de glucosa, almacenarlo en forma de glucógeno hasta un límite, si tengo exceso de lípidos, almacenarlo en forma de triglicéridos, si tengo exceso de aminoácidos, tener síntesis de proteínas, y también necesito bajar los niveles de glucosa en sangre porque eso me puede producir daños colaterales en muchas células, especialmente en el cerebro. Entonces, por eso disminuyo esos niveles de glucosa, activando también la glucólisis para obtener, vamos a decir, una energía rápida y de esta manera regulo esos niveles de glucosa en sangre. ¿Qué pasa con el glucagón y con la adrenalina? Es todo lo contrario. También regula los niveles de glucosa en sangre en conjunto con el hígado cuando hay un déficit de glucosa en sangre. Cuando los niveles de glucosa o de glicemia bajan por el inferior al valor que mencionamos, que vamos a decirlo, el límite de 70 miligramos sobre decilitro, antes se aceptaba que era incluso 60 miligramos sobre decilitro, cuando esos niveles bajan o descienden de esas cifras, ya se están activando las rutas catabólicas y hay una mayor secreción por parte del organismo de glucagón y de adrenalina que simplemente me van a decir necesito degradar el glucógeno que tengo almacenado, es decir, necesito aportarle glucosa a la sangre. ¿Por qué? Porque yo necesito asegurarle al cerebro que va a tener como tal comida o va a tener como tal la energía necesaria para realizar sus procesos que mantengan los impulsos nerviosos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede en un organismo cuando yo no he comido. Cuando yo ya he pasado el estado, vamos a decir, posabsortivo, ya almacené todo lo que iba a almacenar y ya empiezo a entrar en un estado de ayuno, yo empiezo entonces a ver que la secreción de glucagón va a predominar a la de insulina y se van a activar por ende todas las rutas catabólicas, es decir, todos los procesos degradativos, unos primeros que otros, lógicamente, para yo comenzar a mantener primero los niveles de glucosa en sangre y segundo, mantenerle también el sustento a otros tejidos, porque eso también lo íbamos a conversar. El cerebro se almacena principalmente de glucosa, como bien mencionamos. El hígado se almacena principalmente de ácidos grasos. El tejido adiposo también se nutre, o su combustible son principalmente los ácidos grasos. El músculo cardíaco también tiene
principalmente dentro de su combustible de obtención de energía para sus células, los ácidos grasos. Sin embargo, también puede obtener energía de un aspecto muy importante y muy especial que se llaman los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pueden llegar incluso a ser para el corazón un tercio de combustible, es decir, bastante porcentaje. Cuando el cerebro no tiene glucosa, la única otra fuente de energía para el cerebro y de combustible son los cuerpos cetónicos, porque puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede llegar a las células neuronales y puede introducirse en el ciclo de Krebs de las células neuronales y producir energía. Eso es un aspecto muy importante que hablaremos también un poquito más adelante cuando hagamos la introducción hacia lo que es la diabetes mellitus. Entonces eso es un aspecto muy especial dentro de lo que sería el combustible. Entonces tenemos cerebro con glucosa y cuerpos cetónicos, corazón con ácidos grasos y cuerpos cetónicos, tejido adiposo con ácidos grasos principalmente. También puede obtener glucosa, de hecho la necesita para el almacenamiento de los triacilgliceroles. Tenemos el hígado, que principalmente también se nutre de los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque él es, vamos a decirlo, como siempre lo menciono, el órgano más benevolente. Él le deja las reservas a todos los demás órganos, a todos los demás tejidos, y él aprovecha lo que hay en más abundancia para el organismo, que son los ácidos grasos, para él, vamos a decirlo, obtener su combustible para su célula. Y otro aspecto muy importante es el músculo. Que el músculo en reposo, el músculo esquelético, se nutre de lo que serían los ácidos grasos, porque es una fuente lenta de energía, es el músculo que está en reposo, no necesitó gran cantidad de energía de manera rápida. Sin embargo, el músculo en contracción va a necesitar una fuente de energía muy rápida, y esa fuente de energía muy rápida dijimos que la íbamos a obtener a través de ¿quién? De la glucosa. Entonces, el músculo obtiene su combustible dentro de sería la glucosa. Aquí voy a aprovechar seguir compartiéndoles la pantalla para que vean un esquema que señala muy bien aquí cómo es lo del combustible que les estoy mencionando dentro de cada uno de los tejidos. Como bien les mencionaba, pues fíjense, el cerebro puede obtener glucosa y cuerpos cetónicos para hacer la glucólisis, o en el caso de los cuerpos cetónicos que se incluyan en el ciclo de Krebs y puedan generar energía. Para el músculo cardíaco, principalmente los ácidos grasos, puede haber un poco de glucosa, lactato y cuerpos cetónicos, como les mencioné, hasta un tercio. Dentro de lo que sería el tejido adiposo están los ácidos grasos, la glucosa para la formación de glicerol también, y en el hígado principalmente los ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos ellos lo producen más, no los consumen, es decir, lo exportan. ¿Para quiénes? Para el cerebro cuando lo necesite, para el corazón cuando lo necesite, o incluso en algunos casos el músculo esquelético también podría utilizarlo. Y finalmente, pues el transporte como tal, que viene dado a través del intestino y la circulación. Primero en la obtención, cuando pasan los nutrientes por el intestino, y luego la circulación, que ayuda a distribuir todos estos nutrientes que estamos comentando aquí. Una vez que entendemos cómo está compuesto, vamos a así decirlo, los distintos combustibles de nuestros distintos órganos más importantes dentro de lo que necesitamos en la regulación del metabolismo, que es el tema que estamos conversando, es que podemos entrar a lo que sería una deficiencia conocida como la diabetes mellitus. ¿Ok? María Laura, coméntame si hasta ahora vamos bien, si se escucha bien, si han visto bien la presentación compartiendo la pantalla. Sí, Juan, hasta ahora todo perfecto. Chévere, buenísimo. Entonces, ya esto sería la parte final, muchachos, porque como les dije, quería hacer algo bastante breve, pero que entendieran la importancia de la integración que tienen todas las rutas metabólicas y cómo eso puede ayudarnos a entender ciertas patologías, como lo es lo que vamos a entrar ahorita, que es la diabetes mellitus. Entonces, fíjense, cuando hablamos de diabetes mellitus, estamos hablando, en primer lugar, de que hay diferentes tipos de diabetes mellitus. Es una enfermedad que van a encontrar como un trastorno del metabolismo de los carbohidratos en algunas bibliografías, pero a mí me gustaría más quedarme con otras definiciones en las cuales es un trastorno del metabolismo de los combustibles. ¿Por qué de los combustibles? Porque es un cambio que se genera, dependiendo también de la patología que esté,
en diferentes órganos como tal. Y entonces no solo se ve afectado el metabolismo de los carbohidratos, que vamos a decirlo es el principal, sino también hay una alteración dentro de los otros aspectos, y sobre todo cuando estamos ante lo que serían las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, que hablaremos o haremos especial énfasis en lo que sería la cetoacidosis diabética, y también se puede mencionar lo que sería el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico. ¿Ok? Entonces, dentro de la diabetes mellitus, entonces, si hablamos que es un trastorno o una irregularidad dentro del metabolismo de los combustibles, la eficiencia va a variar en algunos casos. Se conoce popularmente que hay una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2, sin embargo, los estudios a través de los años han demostrado que hay diferentes tipos de diabetes. Hay diabetes tipo MODI, la mayoría por causas o factores poligénicos, otras causas hereditarias. Todavía hay muchas cosas que incluso en este mundo de la diabetes están en estudios. Hay muchísimos tipos de diabetes, pero nosotros lógicamente para este acercamiento al que queremos hacer a la patología solamente nos centraremos en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella que se presenta generalmente en las personas jóvenes. Es la que viene dado por un proceso autoinmune que se genera contra las células beta del páncreas. Como bien les mencioné anteriormente, las células beta del páncreas son aquellas que están encargadas de sintetizar a la insulina. Si yo tengo un proceso autoinmune donde se generan anticuerpos que consideran a las células beta como células extrañas, estas se van a unir a ellas y le van a decir al sistema inmune, epa, nosotros no conocemos a esta gente, vamos a atacarlo y vamos a destruirlo. Esa destrucción se va dando progresivamente y progresivamente y progresivamente hasta que los niveles de insulina llegan a ser tan escasos que la persona que padece de la diabetes tipo 1 debuta con lo que sería un proceso o la complicación aguda, una de las complicaciones agudas, en este caso la que es característica del diabético tipo 1, que es la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque el paciente no sabía que era diabético y se dio cuenta pues sencillamente por una característica muy importante que es la clínica que se presenta. Paciente que llega con una respiración taquipneica, una respiración muy superficial, un paciente que llega con un olor afrutado, un paciente que llega totalmente descompensado, que puede llegar en un proceso de una acidosis y que bueno, que tiene muchos aspectos clínicos que no detallaremos en este momento porque no es el centro de nuestra atención. Sin embargo, a nivel bioquímico, lo que sucedió, como les estoy mencionando, es que se destruyeron prácticamente todas las células beta que tenía ese páncreas de esa persona y no se produce insulina. Entonces, ¿qué pasa si no se produce insulina? La persona come, ingiere alimento, perfecto. Entonces, no tengo una hormona que me produzca todos los niveles de síntesis, o todos los niveles, vamos a colocar otra vez la pizarra. A ver, un momento, aquí para que recuerden, no tengo la hormona que va a estimular todos los procesos de síntesis o anabólicos y por ende no tengo la hormona que me va a ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona, a pesar de que está ingiriendo alimentos, no tiene una hormona que le permita hacer todos los procesos de almacenamiento de síntesis correctamente, a pesar de que tiene receptores en los tejidos periféricos para la glucosa que están correctos, están adecuados, funcionantes. Sin embargo, no tengo el estímulo porque necesitan de la insulina como estímulo para que puedan ingresar a ciertas células y puedan ser aprovechadas por esos tejidos periféricos. Entonces, ¿qué pasó en este proceso? Mi persona comió y esta persona necesita lógicamente de glucosa en el cerebro. Entonces, esta persona que necesita de glucosa en el cerebro, él dice, bueno, pero ya va, yo mandé un estímulo, yo dije que yo necesitaba comer y la persona comió, pero no me está llegando glucosa a mis células, pues, a las células neuronales, eso dice el cerebro. Entonces, el cerebro le envía un impulso al hígado y le dice, oye, mira, está pasando algo. Se supone que tú comiste y no me está llegando glucosa acá y yo no puedo entonces hacer mi potencial de membrana, no puedo hacer todos mis procesos para generar los impulsos eléctricos y nerviosos
Por ende, yo necesito que me soluciones eso. Entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado, como es generoso y benevolente, ahí los niveles de glucosa están aumentados en sangre porque no hay ninguna hormona que los ayude a disminuir. Entonces el hígado le dice al cerebro, bueno, yo te voy a mandar más glucosa. Como no hay insulina, entonces yo tengo glucagón. El glucagón se sigue sintetizando, de hecho pasa a ser la hormona reinante en ese proceso. Y el glucagón lo que va a estimular es vías catabólicas para tratar de producir a toda costa glucosa para el cerebro. Incluso le va a empezar a decir al hígado, al músculo, epa, yo necesito, tú que tienes almacenado cierta glucosa y ciertas cosas, yo necesito que te empieces a degradar, empieces a hacer proteólisis, es decir, degradación de proteínas, me empiecen incluso a mandar aminoácidos que yo los voy a necesitar para incluirlos dentro del ciclo de Krebs y generar glucosa, porque la gluconeogénesis, que es la única excepción dentro de las vías catabólicas, que es estimulada por el glucagón, ella utiliza esa vía metabólica, utiliza intermediarios como lo son los aminoácidos para incluirlos dentro de algunos puntos específicos del ciclo de Krebs para yo hacer una vía metabólica que me produzca glucosa y pueda yo enviarla a la sangre y que sea transportada al cerebro. Entonces, él le dice al músculo, como yo repito, el hígado le dice, mándame aminoácidos para yo hacer gluconeogénesis, para yo mandarle glucosa al cerebro. El hígado se agota incluso toda la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno porque el cerebro le sigue diciendo, mira, pero no me está llegando todavía glucosa. Una vez que yo agoté el glucógeno que tenía almacenado en el hígado, le pedí al músculo que diera proteínas, o sea, que degradara proteínas para que me diera aminoácidos, para yo darle más glucosa a, ¿cómo se llama? A mi cerebro, y todavía el cerebro no sigue viendo ese estímulo, pues sencillamente hay un momento en que el hígado dice, bueno, yo ya no puedo hacer más nada, yo ya te di la glucosa que tenía almacenada, yo ya le pedí al músculo que me diera aminoácidos para darte más glucosa y hacer gluconeogénesis, y ya hay un punto donde los intermediarios de aminoácidos que entran al ciclo de Krebs se agotan. Uno de ellos específicamente es el oxalacetato, que yo lo necesito condensar junto con el acetilcoenzima A para producir posteriormente glucosa a través de la gluconeogénesis. Una vez que se agotan esos intermediarios, como el oxalacetato principalmente, yo voy a ver que necesito entonces recurrir a un segundo caso. Yo le digo al cerebro, en forma de hígado, te voy entonces a mandar ahora cuerpo cetónico. ¿Por qué? Porque se me acabaron los intermediarios, agoté todo el oxalacetato, agoté todo el NADH que tenía en el almacenado, todo lo que necesitaba para producir y mandarte glucosa lo agoté. Y evidentemente tú necesitas seguir comiendo cerebro y yo no te he mandado nada. Entonces yo voy a aprovechar lo que tengo bastante, que es acetilcoenzima A, que puedo obtener a través de los ácidos grasos que le puedo decir al tejido adiposo, gracias al glucagón, mira, mándame ácidos grasos por la sangre para que me lleguen y yo tener mucho acetilcoenzima A. Cuando yo condenso el acetilcoenzima A, yo genero y formo cuerpos cetónicos que se llaman acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Esos son los cuerpos cetónicos que se van a producir a nivel del hígado y el hígado los exporta a los otros tejidos para que puedan aprovecharlo. El músculo va a tener que aprovecharlo, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, y principalmente me interesa dárselos al cerebro que no estaba recibiendo glucosa. En este caso, los cuerpos cetónicos va a ser la única forma o la única vía por la que ese cerebro va a poder alimentarse, porque vuelvo y repito, los cuerpos cetónicos atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan a nivel del ciclo de Krebs de las neuronas y le permiten aportar cierta energía que permite mantener algunos impulsos eléctricos necesarios y vitales, y es por eso que la persona, a pesar de que en algunos casos puede perder la conciencia, puede estar consciente o estuporoso en algunos casos. Entonces, esa es la razón bioquímica por la que se producen cuerpos cetónicos y por la que se le da el nombre característico de cetoacidosis diabética, porque esa producción de cuerpos cetónicos son ácidos también, y eso me va a producir un proceso de acidosis acompañado de otros parámetros que se presentan dentro de estos pacientes. Pero bioquímicamente, eso es lo que se genera o eso es lo que ocurre
para que pueda presentarse eso. Y eso obviamente el hígado no es que solamente va a ser pocos cuerpos cetónicos, va a producir constantemente muchos cuerpos cetónicos para él asegurarle al cerebro que va a tener algo de energía para seguir manteniendo las funciones vitales, porque el hígado dice, a mí me interesa que el cerebro esté bien y pueda seguir haciendo impulsos para que yo pueda seguir existiendo. Entonces el hígado trabaja en conjunto a eso, al cerebro, que es un poco egoísta, por así decirlo, y le pide y le pide y le pide al hígado, y el hígado hace lo imposible por mantenerlo vivo, porque él sabe que necesita que el cerebro esté vivo para él también estar vivo. Entonces, a nivel fisiopatológico, eso es lo que se presenta dentro de lo que sería la cetoacidosis diabética y el caso de los diabéticos tipo 1. Muy diferente al caso de los diabéticos tipo 2. El problema del diabético tipo 2 inicialmente es un problema de resistencia periférica a la insulina o de hiperinsulinismo. Entonces, ¿qué pasa con el diabético tipo 2? Ya salimos del caso del diabético tipo 1. El diabético tipo 1 tenía un problema autoinmune que no generaba insulina, que no sintetizaba insulina. Y por eso presentó ese caso o debutó con una cetoacidosis diabética. Por eso se ve en pacientes jóvenes, generalmente en la adolescencia. A diferencia del diabético tipo 2, que es quien se va haciendo poco a poco lentamente diabético y generalmente se presenta, a pesar de que puede estar relacionado a nivel hereditario o tiene una conformación poligénica, también se adquiere por una mala alimentación. Cuando yo tengo una mala alimentación en la que principalmente me alimento de un número elevado de carbohidratos y de lípidos, poco a poco eso va generando que ese exceso de nutrientes que llegan se traduce en decirle yo a mis células beta, mira, a cada rato estoy comiendo, necesito que tener mucha hormona, mucha insulina para las rutas anabólicas para yo poder almacenar, digerir, bajar los niveles de glucosa en sangre y poder mantener ese equilibrio o esa homeostasis que se necesita en el cuerpo. Es por eso que, vamos a decir, hay una sobreproducción de las células beta y de insulina, y es ahí donde se produce, en primer caso, un hiperinsulinismo. No conforme a eso, que yo le digo a las células beta, empieza a generar mucha insulina porque te voy a necesitar demasiado, esas células beta empiezan a obtener una actividad muy acelerada, y esa actividad va a hacer que esa insulina que se produzca no sea muy buena. Y aparte de que, a pesar de que tengo insulina, la insulina que tengo no es muy buena. Y aparte, tengo otro problema, y son los receptores periféricos, que son los receptores GLUT que hay en ciertos tejidos, o sea, el GLUT2 que es específico a nivel hepático, o el GLUT4 en tejidos periféricos, esencialmente el músculo. Estos receptores necesitan el estímulo de la insulina, pero si el receptor está dañado o tiene un problema o es deficiente, así yo tenga insulina, porque la tengo en los diabéticos tipo 2, va a entrar muy poca glucosa, porque vamos a decir un ejemplo, tengo 10 receptores, pero entonces al principio tengo uno solo dañado, tengo 9 buenos. Entra glucosa a través de los 9 receptores buenos, pero el receptor 10, que es el que está malo, no está entrando insulina, no está entrando glucosa, disculpen. Entonces, como no está entrando glucosa, ahí ya hay un déficit a nivel periférico de glucosa, y eso se traduce en hiperglicemia, es decir, se va manteniendo esa glucosa que no entró a la célula, se va quedando poco a poco en la sangre. Entonces, poco a poco eso se va generando y vamos a ver que es un trastorno que va a ir aumentando progresivamente. Lentamente, ese paciente, el diabético tipo 2, si no modula y no cambia sus hábitos alimenticios, no comienza a hacer ejercicio y no comienza a disminuir esos niveles de glucosa, esos niveles de glicemia en sangre, esos niveles de lípidos o de exceso de carbohidratos, pues ese paciente entonces va a seguir viendo las repercusiones lentamente y se van a seguir dañando más receptores, se va a seguir produciendo en manera descontrolada mucha insulina que a la larga, ese que es diabético tipo 2 se puede convertir en un diabético tipo 1. A la larga, si ese daño es recurrente y no hay ningún cambio por parte o ninguna modulación por parte de la persona, ese paciente va a dejar de producir insulina y se va a transformar como si fuera un diabético tipo 1, es decir, va a tener requerimientos de insulina. A diferencia de los estadios iniciales de un diabético tipo 2, donde hay ciertos fármacos o antidiabéticos orales que pueden ayudar a estimular a que la insulina que se tiene
pueda ser captada por ciertos receptores. Entonces hay fármacos destinados a estimular la producción de insulina, la poca que se pueda tener o la buena que se pueda tener. Hay otros que actúan sobre la captación a nivel de los receptores, a nivel periférico. Entonces, esta es la diabetes que se puede revertir, que puede ser un proceso que puede cambiar. Obviamente, una vez que está instaurado ya el proceso, donde ya hubo un daño de repente irreversible de los receptores o donde hubo un daño ya irreversible de las células beta, pues ya eso es un poco tarde probablemente para revertirlo. Sin embargo, se ha demostrado por diversos estudios, incluso aprovecho para hacerles la mención, el doctor Ludwig Johnson, doctor venezolano con muchos estudios en el extranjero, ha tenido ciertos pacientes o ciertos casos en los que ya estaba instaurado el proceso de una diabetes tipo 2 y él ha visto unas mejorías tan grandes que los pacientes han dejado incluso hasta de tomar sus fármacos, podido tener una gran mejoría. Entonces, ahí tenemos las diferencias dentro de lo que sería la patogenia. Entonces, en uno hay una sobreproducción de insulina, de una insulina que no es buena, y en otros casos hay simplemente una deficiencia completa de insulina. Y ese es el que debuta con una cetoacidosis diabética. En este otro caso vamos a ver que los diabéticos tipo 2 van a presentar otro tipo de patología, que es el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico. Es decir, un estado en el que yo manejo cifras constantes de hiperglicemia, pero nunca llego a la necesidad de llegar a un estado cetósico, es decir, a la producción de cuerpos cetónicos por parte del hígado. ¿Por qué? Porque yo tengo insulina, a pesar de que la insulina que tengo no es muy buena y a pesar de que tengo receptores, entonces hay cierto alcance de glucosa a las células cerebrales. Las células neuronales llegan a obtener, no en la capacidad que ellos consideran suficiente, pero sí obtienen glucosa. Entonces nunca hay ese estímulo hacia el hígado de parte del cerebro para que él produzca cuerpos cetónicos. Bueno, muchachos, eso sí ha sido todo por hoy. Espero haberlos estimulado y espero les haya gustado la ponencia. La preparé con mucho cariño para ustedes. Bueno, yo también estoy todavía estudiando. Yo soy estudiante de 6º año de la Universidad de Carabobo. Estamos a 5 meses hoy casualmente son 130 días para que nuestra promoción se gradúe con el favor de Dios, y bueno, estamos haciendo lo posible por seguir mejorando cada día la academia y seguir manteniendo viva la esperanza del estudio en nuestro país, que es algo que vamos a necesitar sin duda alguna para sacar adelante todo. Muchas gracias a la Federación Venezolana de Estudiantes de Medicina por la oportunidad, agradecido contigo eternamente, María Laura, por esta oportunidad, y bueno, espero sigan haciendo muchas actividades y espero seguirlos apoyando en lo que puedan. Claro que sí. Juan, de verdad, muchísimas gracias por darnos este espacio, por esta ponencia que estuvo maravillosa, de verdad, me quitaste muchísimas dudas. Y bueno, espero que puedas seguir participando aquí en la federación. Bienvenido, las puertas abiertas para ti en todo momento. Bueno, chicos, este es el fin de esta ponencia, de esta actividad. Les invito cordialmente a seguir a seguir nuestras redes sociales, que son FEBEMED Piso Oficial, tanto en Instagram como en Facebook, como en todas nuestras redes sociales. También a hablarle y a decirles a sus compañeros que esta clase va a quedar grabada y va a ser publicada en nuestro YouTube, en nuestra cuenta de YouTube, que lleva por nombre Federación Venezolana de Estudiantes de Medicina, y también invitarlos cordialmente a seguir participando en nuestras actividades. De verdad, muchísimas gracias, Juan, y bueno, hasta la próxima, chicos. Feliz tarde, que estén muy bien. Que estén muy bien.